Señor, por todo lo que nos has permitido, Señor, ejecutar durante el día, trabajo, Señor, tanto en casa como fuera de casa. Gracias, Señor, porque nos has permitido, si salimos, regresar con bien, porque podemos ver a los que amamos, Señor, a nuestra familia, que están bajo tu cuidado. Gracias porque hemos visto que tu palabra se cumple, Señor, cuando dices que eres escudo alrededor de nosotros. Yo te pido, Padre, en esta hora, Señor, que derivado de que se ha tomado el tiempo, Señor, mis hermanos han tomado un tiempo dentro de sus agendas, de sus actividades, para buscarte a ti, Señor, que seas tú el que nos hable en esta hora, que sea tu palabra, Señor, expuesta, que seas tú dándonos dirección, Señor, a través de esta clase. Por favor, háblanos y dirígenos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Estaba trayendo mi iPad. Vamos a iniciar. Y la semana pasada, bueno, la semana antepasada más bien, estábamos hablando del fruto del Espíritu. Empezamos a ver el tema de las características del líder. ¿Por qué son importantes? ¿Cuáles son esas características que tenemos que ubicar de un líder con base en lo que dice la Biblia? La Biblia habla de características específicas que debemos de tener y que por supuesto que se deben de imprimir en el liderazgo. Vimos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y mencionábamos que es un solo fruto con 9 elementos, que no son 9 frutos, sino un solo fruto con 9 elementos. Eso nos permite tener un techo más alto, de decir verdaderamente yo tengo el fruto del Espíritu Santo en mi vida, o por supuesto trabajar en que eso sucede en la vida de cada uno de nosotros. Hablamos acerca de las obras de la carne y vamos a empezar a estudiar a partir de hoy cada uno de los elementos o cada uno de los puntos del fruto del Espíritu. Cada elemento, vamos a estudiar elemento por elemento. Antes quiero ver un par de textos en la Biblia que son importantes dentro de las características de un líder. El formato en el que nosotros vamos a ir estudiando los elementos del fruto del espíritu será basado en diferentes métodos de estudio bíblico, principalmente el método de estudio de palabra, pero en diferentes formatos. Ustedes cuando vayan, no sé si en tercero, cuarto, más o menos, o quinto tal vez, no me acuerdo, pero en un semestre un poco más adelante van a llevar una materia que se llama métodos de estudio bíblico, formas en las que ustedes pueden estudiar la palabra de Dios. Y en la clase de oración estarán llevando un método que es el devocional. No sé si ya se los empezaron a pedir, los devocionales. Entonces, si ustedes dicen hoy en día, no sé de qué hacer mis devocionales, o si ya saben, pues está perfecto. Pero algo que les puedo sugerir yo es el estudiar, por ejemplo, las obras de la carne. Diario en un devocional, estudiar las obras de la carne y decir, a ver, mi devocional de hoy va a ser adulterio, va a ser enfocado en el adulterio. Y entonces voy a evaluar el adulterio y voy a revisar qué significa la palabra adulterio, eh, cuáles son sus sinónimos, los antónimos de adulterio. También voy a evaluar en la Biblia, qué dice la Biblia acerca del adulterio. Que dice, por ejemplo, el caso cuando Jesús les expone y les dice, no solamente es en el acto, es incluso cuando un hombre ha generado en el corazón y en sus pensamientos a una mujer, cuando ya la ha deseado en su corazón, ya está adulterando. Es un punto muy interesante. Entonces, no solamente es en el acto, sino ya en la generación del corazón. Y así, fornicación, inmundicia, y por supuesto llevarlo, que es el objetivo de un devocional, llevar nuestra alma y nuestro corazón a Dios para que esa área sea ministrada en nuestras vidas. Porque no las vamos a ver una a una, las obras de la carne, pero sí vamos a ver uno a uno los elementos del fruto del Espíritu. Previo, quiero que me acompañen a Colosenses, capítulo 3. Recuerden que estamos viendo el tema de características
de un líder. Cuando Dios nos ha llamado a esta área, a empezar a imprimir el liderazgo, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que evaluar es que hemos sido llamados a una vida completamente diferente, una vida radicalmente distinta, caminando en obediencia y caminando claramente como Dios está esperando. Por eso es que Dios dejó escrita su palabra para que nosotros escuchemos, entendamos y ejecutemos. Dice la Biblia en Santiago que aquel que escucha y no hace nada con lo que escucha de Dios, es como aquella persona o es comparado a aquel que se ve al espejo y se va y se olvida de cómo era su rostro. Si yo ahorita les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben cómo son? O sea, físicamente su rostro, pues claro. Y ustedes dirían, bueno, pues es insensato, bueno, es una persona tal vez con falta de entendimiento, no sé, que se esté viendo al espejo y se dé la vuelta y ya no se acuerde cómo era. Eso es exactamente lo mismo a una persona que escucha la palabra de Dios y no hace nada, no la pone en práctica, eso dice la Biblia en Santiago. Y Colosenses nos deja también Dios una cátedra de lo que deberíamos sí y de lo que deberíamos no hacer en una comparación de la vida antigua y la vida nueva. Así es como dice el título. Colosenses 3 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal en vosotros? Lo que es contrario a la carne, como leíamos hace 2 semanas. Fornicación. Otra vez empieza la lista con el área sexual. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Haced morir. Es como tenemos que tomar un tiempo de manera personal, muy individual, y como si nosotros estuviéramos, ¿qué pasa cuando una persona muere? Pues hay un proceso de luto. Incluso se puede llorar por esa persona porque duele. Pero algo que sucede cuando una persona muere, se sepulta o se incinera, por supuesto, depende de la decisión de cada persona. No vamos a tocar ese tema para no enfocarnos porque ese es otro tema, es tema de otra clase. Pero cuando una persona muere, pues produce tristeza, pero por supuesto sucede algo, se sepulta o se incinera. Y la Biblia dice, haced morir, vas a sepultar, vas a sepultar esas obras. Todo eso que antes tú hacías, porque eso corresponde a la vida vieja, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, hazlas morir. Las tenemos que ir a sepultar. Y no es como que voy y sepulto y después voy y saco otra vez del ataúd, ahí empiezo a sacar como cosas viejas. Lo hago morir, lo sepulto y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. El hombre o la mujer con la vida vieja, con esas características, hasta ahí llegó. Es un tiempo en el que nosotros vamos a ministrar individualmente nuestro corazón y decirle a Dios, a partir del día de hoy, estas características en mí están muertas y hoy las sepulto, Señor. Es un tema muy personal, porque dice lo de siguiente, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, no solamente eso que es como muy práctico. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Todas estas características son prácticas que de repente tenemos. La Biblia dice, airaos pero no pequéis. Cuando dice aquí, dejad estas cosas, enojo, se refiere a lo contrario, o sea, se refiere a enojarnos y nunca ponernos a cuenta con las personas. Aunque la Biblia dice, airaos, tienes oportunidad de molestarte con alguien, porque vas a tener una diferencia con las personas.
cuánto tiempo tiene de vigencia tu enojo hasta que el sol se oculte? Cuando estemos molestos con alguien, es algo que a mí me redarguye siempre en el corazón. Cuando he llegado a tener una diferencia, en este caso con mi esposa, que hemos llegado a tener una diferencia, a mí inmediatamente el corazón me redarguye y me dice, no puedes estar así, no puedes estar así, no puedes estar así. Y yo no puedo avanzar. Hagan de cuenta como que me tienen los pies ahí amarrados y no puedo avanzar a hacer algo sin ponerme a cuentas con ella, ponerme a cuentas con Dios. No está mal que tengamos una diferencia. No pecar en esa diferencia, por supuesto. Dice, iraos, pero no pequéis. No hay que pecar en esa diferencia. Nosotros le podemos decir a las personas lo que se requiera, lo que se necesite cuando estés molesto, pero las formas va a ser importante. No, no voy a herir a la persona, no la voy a maltratar, no le voy a gritar. Tenemos que ser cuidadosos en la forma en la que nosotros trabajamos una diferencia. Y esa diferencia tiene vigencia. Dice, no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Hasta antes de que el sol se oculte, esa es la vigencia para nosotros estar en una diferencia con alguien. Ese tipo de cosas marcan la diferencia en una persona y llaman la atención, porque eso hablamos mucho que el liderazgo influye, que el liderazgo es algo que las personas observan. Y nosotros cuando vayamos caminando y este tipo de cosas en nuestra vida sean una práctica, la gente va a decir, siempre que tienes una diferencia, siempre que te molestas, no pasa mucho tiempo cuando ya lo solucionaste. Ese tipo de cosas influyen. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Siempre tenemos que, no debemos dejar de vernos nosotros como almas, como personas. No podemos dejar de vernos en ninguna área, en ningún lugar. Yo trabajo en el área comercial o en el área de ventas en una empresa y de repente yo puedo tener clientes muy difíciles. Y yo le digo a mi esposa, ¿sabes algo? A las personas se les olvida que está negociando con una persona. Somos personas. Y de repente se nos olvida que somos personas. Yo no podría pasar por encima de la dignidad de una persona, o no debería. No debería yo de ver hacia abajo a una persona. No debería de sentirme superior a una persona, independientemente del área, el puesto, el cargo donde yo esté y la forma en la que Dios me haya permitido estar. Siempre tengo que mantener los pies en la tierra. Cuando dice, no mentáis los unos a los otros, a veces no sé qué ganamos, ¿no? Decir, es una mentirita chiquitita. No, no mintáis, ni siquiera los esposos. He escuchado casos de que los esposos no saben cuánto gana el uno y el otro económicamente, cómo le va en la economía. Los dos trabajan y no saben, oye, ¿cuánto gana tu esposa? Nunca me ha dicho. Oye, ¿cuánto gana tu esposo? ¿Quién sabe? Son cosas tan pequeñitas que se pueden ver así. Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Tan pequeñitas que si no se cuidan, el día de hoy pueden ser cuestiones de terror o terribles, convertirse en cosas muy terribles. Una pequeña mentira, una palabra deshonesta, algo que estemos ocultando, debe de ser mucho cuidado, principalmente cuando hablamos, en este caso, en un matrimonio. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen, me queda se movió acá, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo, es lo que une en esa perfección. Por eso dice, amar a Dios por encima de todo, por sobre todo, y amarte a ti mismo, porque enseguida vas a amar a tus prójimos. De la forma en la que tú te amas, vas a amar a los demás. En la forma que amamos a las personas o en la forma que decimos amar a las personas, es exactamente el grado de amor que sentimos por nosotros mismos. Si somos personas que maltratamos a los demás, que pisoteamos a los demás, esa es la misma proporción de amor que sentimos por nosotros. Es exactamente la misma proporción. Ahí vamos a conocer el amor de una persona. El cómo ama una persona a los demás es exactamente como se ama. Es de la misma forma como se ama. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Romanos 12. Siguientes puntos. Romanos 12. Dice la Biblia, deberes cristianos. Nosotros somos cristianos. Y por supuesto, en el liderazgo, estos deberes deben de estar implícitos en nosotros como características de un buen líder. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Características de la voluntad de Dios: es buena, es agradable y es perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Característica importante: los pies siempre en la tierra. No te sientas más de lo que eres. Siempre los pies en la tierra, muy claro. Una persona entendida en Dios, un líder entendido en Dios, sabe quién es delante de Dios y por ese mismo hecho sabe que no tiene que ponerse por encima, ni ser soberbio, ni egocentrista, ni todas esas características que pueden terminar afectando a una persona. Dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios se repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Características importantes. Una persona con una buena característica en el liderazgo es aquella que se va a alejar de lo malo. Aquello que le produce, que produce algo en su corazón que dice, esto no me va a edificar, se aparta, se aparta, se aparta. No es como que se queda diciendo, ay, a ver qué pasará. ¿Qué sucederá si me quedo aquí? ¿Qué pasará si un día me siento un viernes en la noche en una cantina con unos amigos y me tomo una copita? Una copita. ¿Qué pasará? Por supuesto que la tragedia se avecina. La tragedia se avecina. Dice la Biblia que el avisado ve el mal y se quita, pero el simple es advertido, se queda y dice,
Y lleva el mal, dice la Biblia, y carga con todo el mal, con la consecuencia, carga con todo el mal. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Eso incluso también es una característica de la primera iglesia. Se preferían entre ellos, se cuidaban entre ellos. Un buen líder prefiere siempre a los del rebaño, a los suyos, a su familia. Cuando vienen, y cuando Jesús estaba con los discípulos, vienen y le dicen, Jesús, te llama tu mamá y tus hermanos. Estoy parafraseando. Jesús como que se queda así de, ¿cómo que me llama mi mamá y mis hermanos? Dice, si mis hermanos, mi mamá, mi papá, hablando del concepto familiar, son los que están aquí conmigo. Estos son mi familia. Los que están aquí conmigo trabajando en la obra, los que avanzan, los que van conmigo, los que van, vienen, ellos son mi familia. Por eso dice, prefiriéndoos, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Ese es un ejemplo de liderazgo. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, por supuesto. Algo interesante en el liderazgo es que de repente las personas que llegan en el liderazgo sienten que son Superman o no sé qué cosa y piensan que nada malo les va a pasar. O quieren siempre aparentar ante los demás que ellos no les pasa nada malo, que no han sufrido, que no les duele, como que no están pasando por un momento difícil. No, creo que, creo que nos permite ver y nos permite seguir a personas. Sí, yo creo que es más influenciable una persona que es muy honesta y que dice, también me he equivocado. Mira, yo también me equivoqué en este punto y tuve que hacerle así. También he tenido errores, también me duele, también vienen tribulaciones en mi vida, también vienen momentos difíciles. Es una persona con mayor influencia aquel que hace eso. Creo que una persona que siempre se siente que nunca le pasa nada mal. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración, característica del liderazgo, importantísimo. Un líder que no ora no tiene, por supuesto, comunión con Dios. Compartiendo para las necesidades de los santos, un líder siempre preocupado, siempre, no preocupado, sino siempre ocupado en las necesidades de otros. Sabiendo que otros tienen necesidades, dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Siempre, más allá de llegar y decir que, más allá de que este versículo tenga una referencia como de siempre es el que le anda dando dinero a todos, más allá de eso, es aquel que está al pendiente de la necesidad de los demás. Porque no siempre va a ser algo que salga de nuestra bolsa. Pero si yo sé que alguien tiene una necesidad de algo, busco la forma de proveerle recursos a esa persona. Busca la forma. Por eso dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Un liderazgo. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Ese es un liderazgo. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12 nos da una lista como para diario, para seguir leyendo todos los días Romanos 12 y decir, estas son las características de un buen líder. Si yo quiero imprimir un liderazgo, hablando desde mi casa, desde mi familia,
entonces tengo que practicar este tipo de cosas. Toda esta lista que leímos hace un momento es una lista que, por supuesto, nos pone el techo alto, pero con la capacidad de lograrlo por medio de Jesús. Primer característica o primer elemento dentro del fruto del Espíritu, el amor. El amor no es un sentimiento. El amor es, la palabra propiamente amor es un verbo y el verbo es una acción. El amor no es como la canción que dice el amor acaba, no, el amor no acaba. Por supuesto acaba si nosotros dejamos que acabe, pero el amor permanece siempre y cuando nosotros lo trabajemos, cuando nosotros lo practicamos, cuando nosotros ejercemos el amor. El amor no es un sentimiento, el amor es una acción. Dice la Biblia que en eso se manifestó el amor de nosotros, en que Cristo murió por la iglesia en la cruz. En eso se manifestó su amor. Jesús pudo haber que desde el trono, pudo haber dicho, se cancela esto y esto y esto, pero había un acta de decretos que él tenía que venir a romper y se tenía que cumplir. Y si la ley decía que era vida por vida, entonces había que entregar una vida por todo el mundo. Y como era por todo el mundo, por todos nosotros, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, como era por todo el mundo, tenía que ser Él. No había otro, no había otro. Del mismo peso del mundo, el único que podía hacerlo era Él. Y entonces en la demostración más maravillosa de amor, entregó su vida por cada uno de nosotros. Porque él mismo lo dijo, yo tengo la capacidad de dar mi vida y de volverla a tomar, porque yo soy el dador de vida. El amor dice, primer carta a los Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, nomás hago ruido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, qué bondadoso, ¿no? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, sacrificio, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Esta parte es mucho para aquellos que están por casarse, ¿verdad? No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Características importantes. Nosotros no estudiamos la numerología. Por eso lo digo por lo siguiente, porque la numerología habla de adivinación. Pero tomamos ciertos números y ciertos datos de la Biblia que nos permite tener referencias propiamente de la Biblia para hacer una hermenéutica pues bastante profunda. El número 4 en la Biblia nos permite ver que es un número que tiene que ver con la tierra. Pero algo interesante que nos dice el número 4 es los puntos cardinales y, que es norte, sur, este y oeste, pero también las 4 estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Es muy interesante eso. Y la Biblia da 4 totalidades del amor. Dice, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. 4 características en totalidad. Por eso cuando el fruto del Espíritu dice, para tales cosas no hay ley, no hay un marco que encierre, que limite el amor. No hay un marco. Cuando dice ni todo el amor ni todo el dinero, 100% erróneo. 100% erróneo. Porque la Biblia dice, en el amor no hay ley. No hay un marco legal que lo restrinja. Y dice la Biblia, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, entregando su vida por ella. Cuando yo le digo a mi esposa, yo daría la vida por ti, incluso hasta es bíblico eso, porque la Biblia dice eso. Yo daría mi vida por ti, porque una de las cosas más valiosas para mí, que es lo que Dios me dio, es mi vida.
tiene un valor increíble, tiene un valor incalculable, el valor de la cruz. Mi vida tiene un valor incalculable. El amor hacia las personas que están cerca de mí debe ser en esa proporción. Del amor que Cristo tiene por la iglesia. No tiene un marco legal, no hay algo que lo restrinja, no hay algo que le diga, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, ya no entregues más amor. No existe marco legal. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Esas cuatro características, cuando estoy en primavera, cuando estoy en verano, cuando estoy en invierno, cuando estoy en otoño. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estoy en bonanza, cuando todo está de maravilla, pero también cuando las cosas están, cuando las hojas de las ramas están cayendo, cuando hace mucho frío, cuando puedo sentirme muy, muy mal, también tengo que entregar el amor. En todo tiempo y en todo momento. Si estoy en el norte, si estoy en el sur, si estoy en el este, si estoy en el oeste. En el momento y en el lugar donde yo me encuentre, el amor se entrega en su totalidad. El amor no es una emoción. El amor no es un sentimiento. Por supuesto, el amor es una acción. Para que mi familia se sienta amada, tengo que demostrárselos yo. Tengo que demostrarles. Si yo les digo, es que te amo con todo mi corazón, eres una persona sumamente especial, solo después de Dios estás tú. La otra persona con la mano en la cintura podría decirnos, ok, te creo, solo demuéstralo. Porque eso es el amor, una acción y se ejecuta. Al ser una acción, es palpable para las otras personas. Ese es el primer elemento del fruto del Espíritu. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo está claro? ¿Todo claro? Perfecto. Por favor, acompáñenme a darle gracias a Dios por este tiempo. Ah, mi hermano Charlie, adelante, por favor. Sí, hermano, no, buenas noches. Vamos para complementar el comentario que dices de la numerología bíblica. En el amor también hay cuatro formas. El amor ágape, que es el amor de Dios. El amor filantrópico, que es el amor hacia la gente. El amor fraternal para con mis hermanos. Y el amor erótico hacia el esposo o la esposa, hermano. Era para complementar el comentario nada más. Gracias, mi hermano Charlie. Exacto, exacto. Esos cuatro formatos. No, normalmente no lo veo en la facultad porque es un tema más de discipulado. Nos vamos mucho más a la práctica. No lo vemos en la parte básica, que es un dato es exacto y muy, muy valioso que menciona mi hermano Charlie. Muchas gracias. Gracias por complementarme, hermano Dios Charlie. les bendiga. ¿Algún otro comentario? ¿Todo bien? Excelente. Por favor, acompáñenme a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que provoques en nuestro corazón, Dios, el ejecutar lo que hemos escuchado, el que podamos demostrar, Señor, y mostrarte a ti, Dios, quiénes somos verdaderamente, quiénes queremos ser delante de ti, Señor. En tu palabra podemos ver muchas personas que tú les instruiste a hacer cosas. Y yo creo, Señor, que nos has instruido a hacer muchas cosas a nosotros, pero también veo, Señor, que llegaron hombres a ofrecerte. Llegaron hombres, Señor, con ofrendas. Llegaron hombres y te levantaron templos a ti, Señor. Llegaron hombres, Señor, y te entregaron holocaustos a ti, Dios, y fueron agradables. Te pido, Señor, que en nuestra vida encuentres cosas que nosotros te ofrezcamos y que sean agradables a ti. Te doy gracias, Dios, por el amor y el cuidado que tienes de nosotros. Te entregamos esta clase, dándote a ti, Señor, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Bonita semana. Cuídense mucho, por favor.